que su visita siempre es un gusto para todo el equipo. Rosa María Payá nos acompaña hoy. Muy buenas noches, bienvenida, de verdad. Entre tus tantas, compromisos, labores, faena, que sé que no paras, tanto aquí como internacionalmente, gracias por tomarte el tiempo y venir con nosotros para hablar de esta campaña que arrancó el día 6, exactamente. Sí. El 7. De hecho, con menos de 48 horas antes de que se cumplieran 100 días de que José Daniel Ferrer ha estado a todas luces secuestrado, porque tiene varias amenazas de cargos que están fabricando en su contra, pero en realidad no ha habido un proceso legal formal en su contra. Sin embargo, sigue en la prisión de Aguadores, donde sabemos que ha sido torturado, donde sabemos que ha sido golpeado, donde sabemos que incluso ha hecho huelga de hambre para proteger su vida, Carlucho, porque estamos hablando de que le estaban dando comida en estado de putrefacción, le estaban dando agua con fetidez. Él y las otros 3 activistas que también fueron detenidos en el momento de su arresto el 1 de octubre y que siguen siendo sometidos a amenazas en prisión, precisamente para hacerlos testificar falsamente contra José Daniel Ferrer. Realmente estamos agradecidos de todas las personas que han respondido a nuestro llamado a la solidaridad, a esta campaña de 100 días, bueno, pues 100 voces por la libertad de José Daniel. Muchas gracias a ti también por sumarte a la campaña y a cada una de las personas que se han sumado, ¿no? Desde el secretario general de la OEA hasta los senadores en América Latina, como es el caso de la senadora colombiana Paola Holguín, o del congresista de aquí de la Florida, Mario Díaz-Balart, su hermano Lincoln Díaz-Balart, varios eurodiputados españoles, también checos y bueno, artistas, activistas, dentro de la isla, muchos también, pero en el mundo entero. Estamos muy agradecidos por eso. El gobierno hace como caso, es decir, públicamente hace como caso omiso a cualquier petición o a grandes personalidades o a cualquier reclamo, pero nosotros sabemos que no es así, que no funciona así y en tu visión, ¿qué puede suceder? No solo con la campaña, ¿qué puede suceder con este hombre que la comunidad europea plantó, que realmente el mundo está pidiendo? Bueno, a ver, denme pruebas, vamos, algo que me... A tu opinión, ¿qué puede suceder? Mira, es una pregunta muy importante, porque no estamos aquí para pretender que estas 100 voces, que ya no son 100, ya son cientos de voces por la libertad de José Daniel, y esos criminales lo van a soltar, ¿no? Yo he vivido en primera persona la certeza de que los dictadores cubanos, la familia Castro y todos sus generales, no cambian, en palabras de mi padre, no cambian imagen por poder. Y José Daniel Ferrer y la oposición cubana y los promotores de Cuba Decide y muchos cubanos dentro y fuera de Cuba, es eso lo que están retando directamente, el poder de esa dictadura. ¿Por qué? Porque quieren vivir en libertad, porque quieren ser felices en Cuba, y el obstáculo para que eso ocurra es precisamente esa dictadura que lleva 60 años. Eso es una realidad. Ahora, la otra realidad es también que no son infalibles, que esas dictaduras también caen y también responden a la presión, aunque pretendan que no. Esa presión debe venir de adentro, pero también es necesario el apoyo internacional. Por eso esta campaña, que parece solamente, porque visualmente es muy importante y muy fuerte, tantos rostros sosteniendo un cartel de liberen a José Daniel, es también un llamado a la acción. Es también una petición a que todas esas personas, sobre todo los que desde fuera de la isla se tomaron esa foto, ahora pinchen el link, descarguen la carta a su senador o a su congresista, ya sea que vive en Colombia, en Chile, en España o en los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos van a bajar una carta al Senado de los Estados Unidos, donde ya ha sido presentada una petición para que el Senado demande al gobierno que hay en Cuba, a la dictadura, la liberación de José Daniel Ferrer, y en cualquier otro país del mundo puede bajar la carta en español o en inglés para enviarla a su representante. La presión solo puede crecer, es lo que nos queda hacer, y es algo que hemos visto en otros casos que funciona, porque esto es un gobierno de parásitos, ¿no? Esto es una dictadura que necesita de todo, que es incapaz de autogestionarse o de producir algo, y por tanto el rol
de la comunidad internacional es muy importante. Estamos pidiendo también para José Daniel Ferrer, para un hombre tan valiente que simboliza además toda la ciudadanía cubana y no solamente el movimiento opositor, porque todo el mundo quiere cambio y él es una voz de cambio. Bueno, pues esa voz debe ser reconocida, esa voz debe ser nominada al Premio Nobel de la Paz, esa voz debe ser nominada al Premio Sájarov y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cubanos, en tanto presionar a la comunidad internacional y dentro de la isla, pues por supuesto también solidarizar. De tu llegada, yo hoy hablaba con mis productores y yo nunca he dudado de la fuerza del Internet. Sí te tengo que decir que dudé en algún momento de que tanta presión, alguien alguna vez me dijo, la presión va a funcionar, y yo veo que está funcionando, en muchos, pero en muchos sentidos sí está funcionando. Pero yo veo mucha gente que se está sumando y en mis años en el exilio también vi mucha gente que dejó de hablar y que dejó de interesarse. Y yo siento en este momento, no quiero decirte que ahora siento lo que no sentí, no, pero yo veo comentarios, interés, gente siguiendo nuestro tema, que era un tema como que se había, no te voy a decir que se había enfriado, pero yo siento que se había puesto tibio. Era una cosa que, bueno, y yo sí he visto que las redes y que el mundo digital ha influido mucho. Yo me pregunto, si tu padre hubiera tenido estas herramientas que nosotros tenemos ahora, me imagino que hubiera tenido muchas más armas en la mano que, como yo lo recuerdo, con sus tantas firmas entrando a aquel lugar con su proyecto Varela. Es decir, ahora hay muchas más posibilidades de firmar, de estar, de dar una opinión a favor o en contra, la que tú quieras. Yo soy de los que digo que no importa que no coincidamos en todo, pero coincidamos en la libertad de Cuba. Claro. Y, por ejemplo, ahora mismo sabes que están dando esto del parón, que es una petición de darle duro a la dictadura, que son esos, son los que mandan. Que yo no apoye realmente que la gente no mande dinero, no quiere decir que haga algo en contra para que la gente lo mande. Es decir, mi punto de vista es decir, mira, yo no puedo pedirle a la gente que no le mande dinero porque yo no tengo a quién mandarlo. Y lo digo como cubano, no como comunicador, pero tampoco digo, no lo hagan. Es decir, yo creo que todo lo que se puede hacer es válido. Coincidimos en que es necesario un cambio de sistema en Cuba. Exacto. En eso todos estamos de acuerdo. Exacto. Estamos de acuerdo en el mínimo imprescindible. Todo lo que podamos hacer para que ese cambio sea posible, debemos. Y yo creo que tú decías algo muy importante. En este momento tenemos incluso más oportunidades de hacerlo. Muchas. Si en el año 2001, 2002, 2003, cuando tener celular en Cuba era un delito, se recogieron decenas de miles de firmas para decirle al régimen cubano que querían cambio y los cubanos ponían su nombre, su dirección y su número de identidad, ¿qué no se puede hacer en el año 2020? ¿No? Con Hugo Chávez desaparecido, con Fidel Castro desaparecido, con dos títeres ahí a quien que nadie se cree y que nadie ha votado por ellos, con una ciudadanía más informada, gracias también a la penetración todavía muy precaria, pero Claro. a la penetración de las redes sociales, el acceso a la tecnología y a la información, que no es el que necesitaríamos, pero es mucho, o sea, es mayor que el que teníamos hace 10, incluso hace 5 años. Hay un peligro con el activismo en las redes y es creer que el clic, el compartir es suficiente. Es necesario, por supuesto que es necesario, y a todos los que todavía no lo están haciendo, por favor, háganlo. El primer llamado a la acción es siempre compartir. Pero después de compartir hay que seguir actuando. Y hay Claro. que decírselo al vecino que no tiene internet y mandárselo a decir a la familia si estás afuera. Y la convocatoria es siempre a tomar acción, porque solo la acción presiona al régimen. Tu punto de vista ante la posición que deben tomar los artistas en este momento, ¿cuál es? La misma que debe tomar cualquier cubano. La de ponerse del lado del pueblo cubano y no de parte de los dictadores que están en el poder. Eso es muy claro y sobre todo muy claro a 60 años de castrismo asesino, ¿no? No estamos en 1962, estamos en el año 2020 y es una responsabilidad con el pueblo cubano y con la verdad ante todo, el al menos
no ponerse de parte de la dictadura, ¿no? Querer deslindar, separar o hacerse sordo o mudo o poner, no sé si sabes que está trending ahora las declaraciones que acaba de hacer Pitbull, pidiendo disculpas al exilio por sus declaraciones, por su saludo a gente de zona, y es una entrevista que va a estar saliendo. Querer separar el arte o lo que hace uno, sea la pintura. Aquí está en pantalla el titular que dice: metí la pata, Pitbull pide disculpas por las palabras de apoyo a gente de zona y todo lo demás. Pero querer separar, no, yo no hablo de política, yo lo que hago es arte. Me parece, en tu manera de ver, yo no creo que nosotros que vivimos aquí podamos decir: no, yo lo que me dedico es a la comedia, yo no hablo de política, o yo no hago comedia sobre lo que está pasando en mi país. Cuando no solo los artistas que vienen de Cuba y que le dan esa oportunidad, los que están aquí, que no se identifican, es olvidar al pueblo, no es solidarizarse todo, porque a lo mejor hay quien te puede decir: no, es que yo realmente no soy político, pero eres cubano. Exacto. En principio yo tampoco soy política, yo estoy hablando de cambios, de cambio de sistema, estoy hablando de derechos humanos, estoy hablando de que podamos entrar y salir libremente a nuestro país, no de la derecha o la izquierda, no de un partido político. Estamos hablando de algo que está un paso antes. Claro. Es que en realidad en Cuba el escenario es apolítico, porque ¿quién puede competir en política en Cuba? Solamente el Partido Comunista, y ni ellos compiten porque son únicos, Claro. y ni compiten entre ellos porque los Castros tienen el monopolio del poder. Es decir, es superficial y es aberrante el tratar de poner a los cubanos en los mismos códigos que se puede poner, por ejemplo, no sé, la discusión política en los Estados Unidos, cuando lo que estamos hablando es de criminales en el poder contra un pueblo, contra familias que están intentando sobrevivir y que no pueden hacerlo con el fruto de su trabajo simplemente porque no tienen los derechos fundamentales. No sabía de las declaraciones de Pitbull. En primer lugar, mi saludo. Qué bueno que reconoce el error y es capaz además de hablarle a la comunidad cubana, que todos esos artistas que en algún momento se han puesto de parte del poder opresor en Cuba, tomen ejemplo y se pongan del lado que se tienen que poner, en realidad del lado al que pertenecen, porque ellos también son oprimidos, porque ellos también son chantajeados, porque ellos también son víctimas de esa dictadura. Ellos pertenecen al lado del pueblo cubano y ese es el lado en el que deberíamos estar todos. ¿Tú crees que el exilio entregue espacio para artistas que en algún momento pues no tuvieron la posición que realmente debían haber tenido, y levanten la mano y digan: hasta aquí llegué, creo que fue un error, creo que lo hice al revés, creo que lo debo hacer ahora? Pero si esa es la historia del exilio, Carlucho. Okay, y no perfecto. solo con los artistas. No, con todos. Hasta con las personas que han sido parte del aparato represivo del régimen. Esa es la historia del exilio cubano. Yo estaba cubano. en este país cuando llegó el general Del Pino, que fue uno de los que voló los aviones que ametrallaron a la gente que iba de la brigada. Y llegó aquí y yo lo vi tomando café en el Versailles con gente que le decía: gracias por unirte a nuestra causa. Yo lo vi con mis ojos, eso no me lo contó nadie. Y como eso te puedo hablar de muchas otras personas. Pero yo, en mi punto de vista, a mí me encanta unir, a mí me encanta sumar, a mí me encanta ganarle al gobierno cubano. Todo lo que yo le pueda quitar, para mí es una ganancia. ¿Entiendes? Ahora en estos días le voy a quitar algo. Bueno, se lo voy a quitar y estoy súper feliz porque eso nos va a pasar a nosotros y porque lo hemos hecho, porque además nos ha quitado tanto nos ha quitado, que mi hija no conozca a sus abuelos, que tu padre haya perdido la vida, en fin, tantas cosas que lo que yo le puedo quitar, a mí me parece maravilloso. Y yo creo que si Pitbull hace esto, yo le gano. Yo gano con eso. Y creo que ganamos todos. Y si gente de zona mañana levanta la mano y dice: yo gano también. Y yo creo que si nosotros sumamos, es mejor que si separamos. Así es. Y el sumar y el unir no significa que pensemos igual. Por supuesto. No significa que estemos de acuerdo. No significa que nos caemos bien. Para nada. Significa simplemente que tenemos una prioridad. Y esa prioridad es la libertad de Cuba. Claro. Esa prioridad, de hecho, es provocar el escenario donde
un día podamos competir en política. Por supuesto. O en el mundo de los negocios, o en la esfera artística, o en la esfera civil, o en la esfera pública. Hacer todo eso que al día de hoy no podemos hacer simplemente porque hay un puñado de corruptos millonarios que además son criminales y además están vinculados con la extrema izquierda y con las ideologías totalitarias como es el comunismo, y la están esparciendo al resto de la región y simplemente han querido cortar los sueños, las esperanzas de muchas generaciones de cubanos. ¿Qué podemos quitarle ya? Podemos quitarle esa sentencia que todavía tenemos muchos cubanos en la cabeza de que no hay nada que podamos hacer. Eso es mentira. Y es una mentira que probamos todos los días. Se está probando hoy con esos cientos, pedimos 100 voces, hay cientos de voces pidiendo la liberación de José Daniel Ferrer. Nosotros podemos, claro que podemos. Ellos solo ganan cuando nos convencen de que no los podemos derrocar. El pueblo cubano puede vencerlos y además necesita el apoyo internacional para eso. Por eso lo que hagamos y lo que se haga fuera de Cuba también es relevante. Y mira, no solamente por los cubanos, por todo el hemisferio. Claro, qué bonito poder pensar en un país donde se pueda diferir con el vecino y no ser enemigo, y que él sea de una corriente política y yo de otra, y podernos saludar el 31 y desearnos feliz año. Eso nos falta, y tener que salir del país donde uno nació, donde uno creció, y venir afuera y decir, ¿y por qué esto no puede ser en el mío? Yo creo que eso nos falta a muchos cubanos, y podernos respetar. Yo he visto en este país decirse las cosas más terribles en un debate presidencial y terminar y estrecharse la mano y luego reconocer a su oponente y decir, yo reconozco a mi oponente como el presidente de los Estados Unidos porque fue por voto de un pueblo. Eso no existe con nosotros. Bueno, esa es la Cuba que tenemos la tarea de construir. Depende Amén. de nosotros nada más. Amén. Muchas gracias, Rosa. Gracias por invitarme. Gracias, y cuenta con nosotros siempre. Cuando arrancamos en una oficinita chiquita, te lo entregamos. Hoy que tenemos un lugar más grande, también. Gracias. Muchas gracias. Feliz año. Igual a ti. A usted le